Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Ya he hablado en un par de ocasiones sobre laicismo en este canal. Alguna vez subí una charla que di a un grupo de jóvenes y en otra ocasión, hace año y medio, o menos de año y medio, hablé sobre lo difícil que es llevar a la práctica algo tan sencillo como es la idea de la separación del Estado y las creencias religiosas. Y usé como ejemplo la Basílica del Cristo Salvador, creo que es el nombre, que destruyó Lenin, que Stalin trató de convertir en el Congreso de los Soviets, que pasó por ser un espacio abandonado, luego una piscina municipal, y hoy es, otra vez, la Basílica del Cristo Salvador. Porque la sencilla idea del laicismo, la idea de que no debe intervenir las creencias religiosas en la vida civil de las sociedades, que es una idea enormemente nueva, como vamos a ver, tiene problemas de cómo llevarse a cabo. No es tan fácil, pues. Esto es un poco como acabar con el hambre que se resuelve dándole de comer a la gente. Dicho así suena tan sencillo que uno se pregunta, caramba, ¿por qué no se ha hecho? Y es cuando profundiza en la realidad de la situación, esa realidad tan alejada de nuestros mejores deseos, de nuestros más altos ideales en muchas ocasiones y de nuestros más sentidos caprichos en otras ocasiones, cuando nos damos cuenta de que las cosas no son tan sencillas, efectivamente. En este caso lo que pasó es que tuve una pequeña diferencia con el Community Manager de Europa Laica, porque el otro día pidió que se dejara de votar al Partido Socialista Obrero Español. Y esto no tiene nada que ver con que yo sea afín o no al Partido Socialista Obrero Español. Simplemente me parecía escandaloso que una organización laica pidiera que se dejara de votar al partido que ha defendido el laicismo más que ningún otro partido en España. Pero su argumento era el siguiente. Cuando le dije yo, esto me parece absurdo, me dijo, no, es que, cuidado, hemos hablado muchas veces con el Partido Socialista y dicen que lo van a hacer, pero nunca han acabado con el concordato, ni han dejado de darle dinero a la Iglesia, ni han acabado con la educación religiosa en España, y por lo tanto queremos que se vote por otro partido. Esto implica la curiosa idea de que otro partido, de los que hay en España, que son en este momento, si todavía están vivos, Ciudadanos y Podemos, son esos dos, más el Partido Popular y Vox, y Podemos 2.0, que es Más País, alguno de esos partidos, si se votara por él, efectivamente haría realidad este anhelo muy legítimo que comparto vivamente con Europa Laica de establecer una laicidad mucho más intensa en el Estado español. Pero lo que yo le comenté es que esto era absolutamente infantil. Y es parte de este infantilismo, y no es un insulto, es parte de este infantilismo político de muchas personas que se dan cuenta de que tienen razón en sus planteamientos y que sin embargo no entienden por qué esos planteamientos no se hacen realidad de inmediato en las acciones de gobierno. Y esto no quiere decir que todos los gobiernos estén bien o que todas las omisiones de los gobiernos estén justificadas, pero muchas lo están y no estamos dispuestos a asumirlo. Creemos, y es más fácil creer, que los gobiernos son malvados, que no quieren ayudarnos, no quieren a los pobres, les gusta lastimarnos, les gusta ofendernos, o en el caso en este caso, que los partidos de izquierda quieren muchísimo a la Iglesia Católica y no la quieren tocar. Las cosas, como digo, son bastante más complejas y por eso quiero pasar un poco por la historia del laicismo para luego recalar en qué es lo que está pasando en España y por qué esta legítima reclamación, este anhelo que yo comparto plenamente del deseo de una España absolutamente laica, no es tan fácil como decir vamos a hacerlo mañana por pura voluntad política, porque somos muy simpáticos y porque se lo prometimos al Community Manager de Europa Laica. La religión y el poder político han estado unidos a lo largo de toda la historia humana. La religión siempre ha afirmado representar un poder que no es un poder igual a los otros, al poder económico, al poder político, al poder militar, sino al poder que los rige todos. Es como la filosofía hablando de ciencia, cree que domina todas las ciencias y que manda sobre todas las ciencias. Y la religión ha actuado tratando de mandar sobre todos los demás poderes. En todas las sociedades antiguas el poder político y el religioso son uno y el mismo. Ya he comentado, por ejemplo, que en la antigua Babilonia los templos no solo eran el centro del poder político que decidían si el rey era o no realmente Dios y por lo tanto debería reinar, sino que también eran los bancos. Es decir, concitaban todo el poder en sus manos. Quizás, siendo un poco simplistas, la historia de la humanidad se pueda trazar
como una historia de irse liberando poco a poco de las ataduras de la religión para poder ejercer lo que nosotros conocemos como la soberanía de la gente. La democracia establece que quien es soberano sobre su destino es el propio conjunto de la sociedad y no un soberano nombrado por Dios, o por lo menos eso es lo que nos avisan el Papa, el Cardenal y el Obispo, que el Papa ha decidido que Ludovico 34 sea nuestro rey, porque así lo dice Dios, y le ponen una corona y nos dicen ahora tenéis que obedecerlo, y más vale obedecerlo porque si no le dan a uno con algo en la cabeza. Julio César era el Pontifex Maximus, Hirohito es el dios Sol, todavía para muchos japoneses. Francisco Franco era caudillo de España, pero por la gracia de Dios, que no es decir poco. En el caso del cristianismo, que es el que nos ocupa, y del catolicismo en el que deviene, y que es el que tiene la mayor influencia, por supuesto, sobre España, la costumbre de unir el poder político y religioso data al menos del 473, cuando el patriarca de Constantinopla, Acasio, coronó al rey León II. En los años siguientes, en lo que conocemos como la Edad Media, la religión permeaba la vida de los seres humanos. Todo tenía que ver con la religión. No podía separar la religión del Estado, ni de la sociedad, ni de nada, porque todo era religión. Se levantaba uno a las 3 de la mañana a rezar los maitines, pero después rezaba a las 6 de la mañana, luego rezaba a las 9, luego rezaba el Ángelus a las 12, y luego a cada tiempo determinado durante 9 o 10 ocasiones al día separaban las labores para rezar, porque todos lo único que querían, pobres y ricos, poderosos y siervos, vasallos y aristócratas, lo que querían era alcanzar el cielo. Esta vida se conceptuaba única y exclusivamente como un trampolín, una especie de campo de entrenamiento, una escuela donde se nos ponía a prueba para ver si teníamos o no derecho a la vida eterna, y todo el mundo quería la vida eterna. Por lo tanto, eso además facilitaba, por supuesto, que se soportaran las cosas más terribles que los más desfavorecidos tenían que sufrir en el decurso de este valle de lágrimas, como se solía llamar a nuestra tierra y a la vida terrena. Al paso del tiempo, el conocimiento y el avance del pensamiento hacen que se empiece a pensar de otra manera. Giordano Bruno reclama la libertad de pensar. La respuesta, por supuesto, es quemarlo en una plaza en el centro de Roma. Pero Copérnico, Kepler, Brahe, Galileo empiezan a hablar, a pensar y a estudiar de otra manera la realidad que les rodeaba, generando la revolución científica. Y una vez que se pudo cuestionar lo que decían los libros sagrados, porque la realidad demostraba otra cosa, porque Júpiter tenía satélites y la Luna tenía cráteres, y los cuerpos celestes giraban alrededor del Sol y no de la Tierra, se pudieron empezar a cuestionar otras cosas, entre ellas el poder social de la religión. Esto lo podemos ver incluso en las pinturas del Renacimiento. Se empieza a dejar de pintar solamente a papas y reyes y se empieza a pintar a personajes por lo menos del poder económico, por lo menos los Medici, por lo menos las amantes de los Medici, como aquella magnífica Galerani que pinta Leonardo da Vinci. La revolución científica y el pensamiento ilustrado plantean otros valores. Por ejemplo, plantean los valores de la pluralidad, de la tolerancia. Otras personas pueden tener ideas distintas y no forzosamente estar equivocadas, porque descubrimos sobre todo que nosotros podíamos estar equivocados. Descubrimos la ignorancia. Probablemente el mayor descubrimiento del pensamiento ilustrado es la idea de la ignorancia. No lo sabemos todo. Aquello que creíamos que estaba escrito en los libros de las autoridades y en la Biblia, que estaba ya todo resuelto, no lo estaba. Éramos profundamente ignorantes y teníamos que admitirlo, y teníamos que admitir la posibilidad de estar equivocados. Las religiones no admiten la posibilidad de estar equivocadas. Tienen la razón por decreto, por dogma, por definición. Así que había nuevos caminos y esos nuevos caminos había que recorrerlos. La ciencia, la democracia, la idea de una sociedad más libre, la idea de pensar sin ataduras, la idea de que quizás el cura podía estar también equivocado, empezaron a cambiar radicalmente nuestra realidad.
Con la Ilustración se llega finalmente a la ruptura con el mundo religioso. Todo aquello que dominaba, todo aquello que sobre lo que decía tener poder la religión, sobre lo que exigía poder, era cuestionado eficazmente por el pensamiento y el conocimiento. Los dominios de la religión se trasladan al plano individual y al plano social y nace por primera vez en la historia de la humanidad probablemente el laicismo. Hubo personas, por supuesto, que criticaron a los dioses o que criticaron a las religiones y algunos pagaron por ello con su vida, como es el caso de Sócrates, pero como movimiento capaz de realmente conmover las sociedades, el laicismo nace aquí. Curiosamente, la más sólida declaración del laicismo se hace bajo la advocación del Ser Supremo, porque dice la Asamblea Francesa al proclamar los derechos del hombre y del ciudadano. La Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. El Ser Supremo, pues, o eso creían los creadores de la Revolución Francesa, sancionaba los derechos del hombre. Por ejemplo, artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y llama mucho la atención que se habla de la resistencia a la opresión porque no solamente se habla de la opresión militar o política. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. Y el tema religioso, sancionado por el Ser Supremo, nos decían los revolucionarios franceses, aparece en el artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Todo esto iba muy bien hasta que la descristianización, la destrucción de los símbolos religiosos, la desacralización de todas las iglesias, la prohibición del culto, la obligación de los sacerdotes de casarse y cosas por el estilo llevaron a una confrontación aún mayor dentro de una revolución que ya era bastante endeble. Paradójicamente o simbólicamente, el 10 de noviembre de 1793, que fue cuando comenzó el terror, esa sucesión de personas enviadas a la guillotina por no pensar lo que debían, ay que poco duró la libertad de pensamiento proclamada por la Revolución, se celebró el Festival de la Razón en la Catedral de Notre Dame. Fue la culminación de un irracional culto a la razón mal entendida por parte de la Revolución con el que se pretendía sustituir al cristianismo. El altar cristiano se había desmantelado y sustituido por un altar a la libertad, mientras algunas revolucionarias hacían el papel de la diosa de la razón y la diosa de la libertad. Fue un curioso intento de mantener los rituales de la religión, pero sin su contenido, lo que acabó en una caricatura involuntaria. Por supuesto, esta confrontación no ayudó a la Revolución Francesa porque no tenía bases sociales sólidas, y eso que tenían toda la razón del mundo. Después de todo, la Iglesia había sido cómplice de todas las atrocidades de la monarquía, de las aristocracias, de todas las indignidades y humillaciones que había sufrido la mayoría de los franceses durante siglos. El laicismo se convierte en ley por primera vez en 1791 cuando se promulga la Declaración de Derechos de los Estados Unidos, formada por 10 enmiendas a la Constitución original. La primera de estas 10 enmiendas, redactadas por James Madison en 1789, establece: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Esto, que podría sonar tibio comparado con el Festival de la Razón y la descristianización de la Revolución Francesa, no era un asunto meramente filosófico, era un intento por evitar las guerras religiosas. Estados Unidos nacía mirando hacia Europa, una Europa que había sido marcada por las guerras religiosas, pero el laicismo no se convirtió en parte del patrimonio humano a partir de 1791, ni de 1810, ni de 1840, ni de 1875, ni de 1910, ni siquiera de 2021.
Ciertamente muchos de los avances que ha tenido la humanidad en su conjunto habrían sido imposibles sin el concepto de un laicismo progresivo. Y ese laicismo además no se da igual en todos los terrenos. Hay terrenos que las religiones defienden especialmente, como el de las escuelas. Voy a tratar ahora de definir qué es laicismo porque muchas personas confunden laicismo con otros conceptos y aunque evidentemente, como todos los conceptos sociológicos y históricos, puede ser redefinido a gusto del consumidor, lo que más o menos se considera a nivel de consenso es lo siguiente. Confesional es un estado que tiene una creencia religiosa. Puede ser un estado tolerante, pero tiene una religión oficial. En segundo lugar, un estado puede ser aconfesional, es decir, carecer de religión oficial, pero que mantiene relaciones con otras iglesias y cuyos miembros pueden tener claramente una creencia religiosa abierta. Luego tenemos el estado laico, que no solo no tiene religión, sino que no le considera personalidad jurídica a las iglesias y a las religiones y las deja única y exclusivamente en el ámbito de la subjetividad personal de cada uno de sus ciudadanos. Un Estado laico tiene independencia y autonomía absoluta entre el Estado y las iglesias y es neutral en materia religiosa. El laicismo entonces implica una separación iglesia-Estado por medio de un muro que debe ser absolutamente impermeable e infranqueable. Esa es la teoría. Y finalmente tenemos a los estados antirreligiosos que desafían abiertamente a las religiones y que tradicionalmente han sido los estados marxistas o los estados bolcheviques, cuyo resultado ya hemos visto. Como comentaba yo en el video al respecto, siempre me llamó la atención la forma en que tan amorosamente Fidel Castro recibía a Pablo VI en La Habana como el gran salvador. Qué lejos estábamos de aquellos tiempos en que se perseguía a la iglesia. Porque la iglesia es útil para el poder, sigue siendo útil para el poder. La religión sigue siendo un poder por más que estemos convencidos que no debe serlo. Y ese es el problema. A cambio del laicismo, por eso la iglesia ha inventado el concepto de laicidad. Es el concepto del respeto absoluto, el concepto de dos mundos que no se enciman, dos mundos que no se afectan entre sí, dos mundos que se respetan enormemente y no se tocan. Obviamente, este juego entre laicismo y laicidad es un juego semántico muy sencillo, muy de la retórica religiosa jesuítica, pero que ilustra muy bien la situación. La iglesia está dispuesta a ceder o a fingir que cede en ciertos elementos siempre y cuando no pierda la esencia misma de su poder. Y su poder, a diferencia del de Cristo, por lo visto, sí es de este mundo. Pero donde nace el laicismo es en Europa y entonces supondríamos que Europa es un continente eminentemente laico. Pues no. Incluso países que consideramos ejemplo de socialismo democrático o de socialdemocracia tienen aún la carga de una religión oficial. Tal es el caso de Dinamarca, Islandia, Inglaterra, el Reino Unido en general, Malta, Mónaco, San Marino y bueno, por supuesto el Vaticano. Y aún entre los estados socialistas, tenían sus acuerdos, sus tratados diplomáticos, llamados también concordatos, con el Vaticano. Es el caso de Checoslovaquia, que lo firmó en 1973, Hungría en 1964, Yugoslavia en 1966 y Polonia en 1956 y luego de nuevo en 1974. Pero si la guerra por el laicismo no se ha ganado, sí hay batallas que se han ganado y la diferencia la podemos ver entre las sociedades teocráticas más retrógradas y las sociedades progresistas y de avanzada que tienen rasgos de crítica a la religión. Es decir, la batalla se sigue dando y es muy difícil que se gane por completo. Y es difícil que se gane por completo porque vivimos en una sociedad diversa y si uno respeta la diversidad y es tolerante, resulta que se encuentra con el hecho de que no puede hacer el laicismo a su medida. Hace tiempo yo escribí en uno de mis blogs: yo deseo que las religiones organizadas desaparezcan, que el Estado no financie a las iglesias y sus fiestas, que los medios de comunicación no emitan saraos religiosos y que la separación iglesia-Estado no sea una meta, sino solo el punto de partida del combate final de la razón contra la superstición. Al final, yo desearía que la religión fuera una memoria de la infancia intelectual de la humanidad y que las iglesias se convirtieran en museos y bibliotecas. Sin embargo, si yo llegara a ejercer algún poder político, esperemos que nunca ocurra tal desgracia, y lo obtuviera por la vía democrática, claro, tendría que moderar mis posiciones personales con la responsabilidad de gobernar para todos, incluidos los que están en desacuerdo conmigo y con mis sólidas y bien fundamentadas ideas. Incluso si mi programa de gobierno incluyera la separación iglesia-Estado tajante y decisiva, e incluso si tuviera la mayoría absoluta,
un 65% del voto, estaría obligado a entender que ese 65% de los votantes puede no estar totalmente de acuerdo con todo mi programa, sino que me han votado por el conjunto de propuestas y compromisos que asumo. Es decir, aún en esas condiciones no estaría yo legitimado para ser líder de la dictadura de las mayorías y cerrar iglesias para convertirlas en bibliotecas con un sonoro encadenamiento de dictados de un exprópiese evocador de Hugo Chávez en sus peores momentos. ¿Por qué? Porque sería mi obligación tener en cuenta a los creyentes, a quienes usan esas iglesias, a quienes apoyan su existencia, por más que me moleste, a quienes están en desacuerdo conmigo y tienen, ¿qué cosas? Derechos y libertades que debo respetar. España había firmado un concordato con el Vaticano en 1851 donde se establecía que España era un estado confesional, es decir, era un estado católico que no admitía otra religión que no fuera la católica. También establecía que toda la educación en España se haría según la doctrina religiosa y permitía, entre otras muchísimas cosas y en muchísimas canonjías y ventajas a la Iglesia, por ejemplo, censurar los libros escritos y medios de comunicación que no le parecieran y el gobierno haría caso e impediría su circulación. Pero en 1931 la República Española expidió una nueva constitución en cuyo artículo 3 se establecía que el Estado español no tiene religión oficial. Más aún, en el artículo 26 se establecía que no se darían recursos públicos a iglesias y organizaciones religiosas, se nacionalizaban algunos bienes de algunas asociaciones y se abría la puerta a nacionalizar otros. Se prohibía que las iglesias ejercieran la industria, el comercio o la enseñanza, se les obligaba al pago de impuestos y se les exigía que rindieran cuentas al Estado. Lo que cualquiera de nosotros querría que ocurriera en este momento con la Iglesia Católica Española. Y el artículo 27 cerraba la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión, quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Una vez habiendo visto la Constitución de 1931, el Vaticano decidió que el Concordato de 1851 quedaba derogado. Y esto preocupó muchísimo a un personaje que era profundamente católico, que sentía que Dios lo había elegido por su gracia para ser el caudillo de toda esta España y que necesitaba la validación del Vaticano. Me refiero, por supuesto, a Francisco Franco Bahamonde. Así que en 1951 Francisco Franco empezó a rogarle al Vaticano un nuevo concordato que finalmente se firmó en 1953. Se firmó casi a escondidas por deseos expresos del Vaticano, que no quería el escándalo internacional que implicaba el reconocer formalmente en el derecho internacional con relaciones diplomáticas a un Estado antidemocrático, fascista y aislado del resto de la humanidad civilizada. De hecho, quienes han revisado los documentos de la negociación del concordato dicen que tenía mucho más urgencia en ceder en cosas el gobierno de Franco que el propio Vaticano, que aprovechó enormemente la oportunidad que esto le brindaba. Las concesiones más importantes que se hicieron a la Iglesia en el concordato de 1953 fueron la consagración de la unidad religiosa, el otorgamiento de un estatus jurídico a las órdenes religiosas, una importante dotación económica para el clero, competencia de la Iglesia en causas matrimoniales, el control de la enseñanza, la prohibición de que otros cultos se manifestaran públicamente, el tomismo como base filosófica de la ciencia, etcétera, etcétera. El acuerdo legitimó a Franco ante la comunidad internacional, pero significó un retroceso enorme para España. Ahora los católicos tenían que casarse por la Iglesia, quisieran o no. Ahora ya no tenía que pagar impuestos la Iglesia y de hecho tenía exenciones fiscales importantes y subvenciones para la construcción de nuevos templos, entre otros caprichos que pudieran tener ocasionalmente, y por supuesto nuevamente la censura de los materiales bibliográficos que no le gustaran a la Iglesia. De regreso 100 años. Y había más, se les entregaba la posibilidad de construir universidades, de tener estaciones de radio y televisión, de estar protegidas contra la intrusión policial en sus asuntos y de que el clero no tuviera que hacer el servicio militar, cosa que empujó a muchísimos jóvenes fervorosamente a los seminarios. El establecimiento de la democracia y de una nueva constitución en 1978 implicó que algunos de los acuerdos contenidos en el concordato no se pudieran mantener y por lo tanto fue necesario, y aquí subrayo, fue necesario que el gobierno de Adolfo Suárez estableciera una serie de negociaciones con la Iglesia para suavizar los puntos más difíciles y llegar a 4 grandes acuerdos que fueron convertidos en leyes en España.
Algunos de los acuerdos eran tan inocentes como que el Estado español reconoce los domingos, todos los domingos, como días festivos. Otros permitían, por ejemplo, a la Iglesia ejercer labores de asistencia y caridad, algo que, como hemos visto en la pandemia y en los acontecimientos de las residencias de ancianos manejadas por la Iglesia, igual no era tan buena idea. También se reconocía como matrimonio civil, el matrimonio religioso, etcétera, etcétera. Son 4 acuerdos bastante amplios, el principal de los cuales es aquel que establece: 1. La educación católica pagada por el Estado en los centros públicos para quienes lo deseen, afortunadamente ya no con carácter de obligatoria. Y 2, la aportación económica del Estado al sostenimiento de la Iglesia. Son los puntos clave que organizaciones como Europa Laica y personas sin mayor relevancia como yo desearíamos que desaparecieran de la legislación española. El problema es que no es tan fácil. Tanto el Concordato de 1953 como los acuerdos de 1979 establecidos por un gobierno democrático, nos gustara o no ideológicamente, tienen rango de ley. Tienen rango de ley a nivel de tratado internacional. Es decir, para derogarlos, para echarlos para afuera, para excluirlos de la legislación española, se requieren los mecanismos que la propia Constitución establece. En el artículo 96 la Constitución española establece: los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados, de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para cambiar el concordato es necesario un acuerdo entre el Vaticano y el Estado español. Si el Vaticano no está de acuerdo, no se puede modificar el concordato unilateralmente porque es un instrumento de derecho internacional. Y los países esperan que los otros países cumplan con los tratados internacionales que han firmado libremente en su momento, nos guste o no nos guste. Y en este caso, de acuerdo, no nos gusta. Cambiar las leyes, cambiar los tratados internacionales exige una serie de acciones que dependen de la anuencia mayoritaria de los ciudadanos, de los legisladores y del propio Vaticano. Las esperanzas, pues, son pocas. Con esto no quiero decir que haya que dejar de exigir un Estado laico, pero sí de exigirlo en unas condiciones quizás un poco más racionales y razonables, y no poniéndonos como niños diciendo: es que yo quería un helado, hijo mío, que son las 12 de la noche, no hay lugares abiertos donde vendan helados, pues me da igual, yo quiero un helado, y entonces tirarse al suelo, dejar de respirar, patalear y llorar de manera estridente. Por supuesto, no podemos hablar de la creación del laicismo en abstracto, sino en este momento histórico, en esta sociedad. En este momento histórico estamos enfrentados al resurgimiento de muchas visiones extremadamente regresivas, extremadamente antidemocráticas, extremadamente antiilustradas y casi todas ellas apoyadas en las religiones. Sean las acciones del terrorismo islámico, sean las dictaduras o los autoritarismos de Orbán o de Lukashenko o de Bolsonaro, que se apoyan siempre con un pie firmemente puesto en la religión. ¿Cómo hacer avanzar el laicismo en este mundo, en este momento, cuando los partidos extremistas de la derecha populista se agarran de la religión e incrementan las acciones terroristas, incluso en contra de otras religiones y de los propios laicos? Sanale Damaruku, famoso racionalista indostano, vive hace muchos años fuera de la India, perseguido por la Iglesia Católica, que es enormemente minoritaria. Pero tenemos también el terrorismo católico en contra de los musulmanes en Nueva Zelanda, por ejemplo, en los ataques de Christchurch. Tenemos nuevas o renovadas confrontaciones religiosas por todo el mundo, asusadas en muchas ocasiones por quienes quieren sacar, obviamente, raja política del asunto. Y es que es un error pensar que los avances que hemos tenido como sociedad están garantizados, ya no pueden echarse atrás, que el progreso, que es lo que hemos hecho con el conocimiento, el progreso no es el conocimiento, sino lo que vamos haciendo con él, no se puedan revertir. Hemos visto en muchos casos sociedades avanzadas que han retrocedido
bajo el influjo de las religiones. Casos tenemos en Afganistán, casos tenemos en Irán. La defensa del laicismo es una parte importante de la defensa de todos los valores de la Ilustración, pero todos esos valores de la Ilustración tenemos también que priorizarlos, sobre todo cuando estamos bajo embates muy concretos. Yo, si el mundo tuviera la desgracia de que tuviera poder político, tendría que plantearme también de todos los valores de la Ilustración cuáles me resultan más urgentes para mantener una sociedad en mejores condiciones. España está en un proceso de progresivo alejamiento de la Iglesia Católica. Cada vez hay menos fieles, cada vez hay menos vocaciones, quizás porque ya no hay jóvenes que opten por el seminario para no ir a hacer el servicio militar. Cada vez la Iglesia Católica se siente más aislada, cada vez se siente más envejecida y cada vez se vuelve por lo mismo un poco más estridente. ¿Qué tan estridente? Tan estridente como algunos de sus militantes más distinguidos, como los del grupo Hazte Oír o los del partido de ultraderecha Vox. Esto puede ser el grito de renacimiento del fanatismo religioso o puede ser el canto del cisne de la Iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para promover el laicismo? Más allá de decir que no se le vote al único partido que siempre ha querido el laicismo eventualmente cuando se pueda y sí se puede y sin comprometer otros valores u otros logros que resultan igualmente importantes o quizás a ojos de algunos aún más importantes, quizás lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra educación de la ciudadanía respecto del significado de la Iglesia. Hablar más claramente no sobre las maldades de la religión, sino sobre las bondades de la no religión, sobre la libertad en las sociedades, sobre la tolerancia, sobre la posibilidad de tener sociedades que funcionen de una manera más amable, sobre los absurdos filosóficos y teológicos que siguen adornando a las religiones, sobre lo temible que es la violencia religiosa, sobre el engaño que suele subyacer a los relatos religiosos, pero sobre todo combatir el miedo. Y combatir el miedo se hace con políticas sociales. Esto lo he dicho en el pasado y lo voy a repetir tantas veces como me parezca necesario. Las sociedades menos religiosas son las sociedades con menos miedo. Si tú tienes miedo al desempleo, si tú tienes miedo a la vejez, si tú tienes miedo a que tus hijos no tengan que comer, si tienes miedo a quedarte sin vivienda, si tienes miedo a que tus hijos no se eduquen y vivan peor que tú, si tienes miedo a la enfermedad y nadie te ofrece soluciones, miras al cielo, miras a aquel que te diga Dios se preocupará por ti y total, si vives muy mal en esta época no te preocupes, cuando te mueras todo va a estar magníficamente bien. Las sociedades que están teniendo generaciones que ya no tienen creencias religiosas han sido sociedades cuyos esquemas de estado de bienestar, cuyos beneficios sociales han sido tales que han desterrado mayormente el miedo. Siempre tendremos miedo, miedo a que nos deje nuestra pareja, miedo a tener un accidente, miedo a que nuestro equipo pierda. Pero de esos a los miedos trascendentes, aterradores, que son el combustible mismo de la religión, hay un gran abismo. Y luchar contra los miedos que alimentan las creencias religiosas, los miedos que llenan las iglesias, los miedos que forman las procesiones, los miedos que abren los ojos de los niños aterrorizados cuando se les cuentan las historias que a mí me contaban en el Opus Dei. Eso se hace con programas sociales, eso se hace con una vida mejor para todos y un poco menos de amargura en la lucha por el laicismo. El laicismo es muchísimo más jubiloso, feliz y alegre, y lo es el ateísmo, que cualquier religión y que cualquier iglesia. El apoyar a los partidos, a todos los partidos, usted decida cuáles, que aumenten el bienestar de las sociedades, que luchen en contra del miedo y que avancen aunque sea lentamente, porque no se puede tener todo, porque no se puede hacer todo, porque no es válido decirle a un partido, tú que tienes todos estos ideales y ya estuviste 6 años en el gobierno y no los has hecho realidad todos, estás castigado, que sigue siendo, quiero un helado a las 12 de la noche, no es, creo yo, el camino para promover una sociedad laica, una sociedad libre, una sociedad sin miedo y una sociedad que esté completamente de acuerdo en que se pueda derogar o replantear el concordato con la Iglesia Católica
que se pueda dejar de dar dinero a la Iglesia Católica, que se pueda sacar a la Iglesia no solo de las escuelas, sino de otros muchos espacios sociales, y que todo esto se pueda hacer con una Iglesia tan debilitada y disminuida que no pueda oponer la fuerza, la violencia, la movilización que puede oponer hoy en día todavía y más en este momento. ¿Es posible? Yo creo que es posible. ¿Tarda más? Tarda más. ¿Luce menos? Luce muchísimo menos. Pero los logros bien consolidados con una fuerte base social siempre acaban siendo mejores que aquellos que se imponen, como el Festival de la Razón de la Revolución Francesa y sus lamentables resultados. ¿No cree usted? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.